Oigan, el otro día me puse a pensar en cómo nos enseñaban historia del arte, o bueno, al menos cómo me tocó a mí, y la verdad no lo recuerdo de una forma muy amena. Siento que me enseñaron muchísimo de historia, pero casi nada de arte. Y si tú también sentiste que la historia del arte era solo una lista eterna de fechas, quédate. Si te dijeron que el arte era importante, pero nunca te explicaron por qué, entonces esto es para ti. Porque quizá el problema no era el arte, sino la forma en la que nos lo contaron. Nosotras también tuvimos esas dudas y por eso decidimos replantearlo. Somos 4 estudiantes de diseño que creen que el arte no se memoriza, se vive. Somos Estudio Lotus. Yo personalmente recuerdo muchísimo historia del arte en secundaria, pero más que nada la dinámica, ¿saben? Era como, bueno, aquí está el Renacimiento, se hacía ese tipo de pintura, ese tipo de escultura, estas características y ya. Súper breve, bien general. Por ejemplo, nos decían que el Renacimiento pues buscaba el realismo, ¿no? El humanismo. Pero pues todo se quedaba en definición y ya. Para mí era como ver el arte desde lejitos, sin realmente tocarlo. Es más, esta profesora que les digo nos decía, lean de tal página a tal página. Me hacen un resumen, ideas principales, que por cierto eso le encantaba, o mapas conceptuales. Pero la verdad es que era súper aburrido. Nunca nos enseñaba ni un video, nada muy gráfico. Y todo estaba en mi mente nada más. Yo también tuve una experiencia similar, casi no me enseñaron nada. Bueno, pero al menos ustedes tuvieron una experiencia en educación básica. Yo no recuerdo haber visto nada de historia del arte hasta mi último año de prepa, donde gracias a que me fui al área de concentración 4, que es de artes y humanidades, cursé una materia optativa de historia del arte. Pero pues era eso, optativa, o sea, nada en el plan de estudios, en el tronco común. Creo que lo más cercano que llegamos a ver en las materias de arte sería como las artes plásticas, pero se reducía a algo más técnico, como algo manual, y entonces teníamos los dos polos, la historia como teoría y la práctica de las artes plásticas. No hay como un punto medio que te permite aprender realmente sobre el tema. Exactamente. Pues hoy tenemos un invitado especial, quien nos hablará un poco sobre este problemita. Con ustedes, el profesor Rodrigo Aguilar Cervantes, que es docente de nuestra carrera de diseño gráfico, para conversar sobre cómo debería enseñarse realmente la historia del arte. Bueno, dígame, profe, escuchando esto, ¿cree que el problema está en el plan de estudios, en la forma de enseñar o en cómo se percibe el arte dentro de la educación básica? Hola Nancy, hola chicas. Pues sí, en realidad el problema tiene que ver que no es una disciplina a la que se le considere como central en los planes de estudios, ¿no? No sé, física, matemáticas, ciencias naturales, suelen ser como de tronco común, como decía Cami, y a la historia del arte pues se le manda un poquito para atrás. Es difícil entender el punto para separar la historia y el arte, porque claro, la materia es historia del arte, y decían hace rato que a lo mejor revisaron mucha historia y poco arte. Entonces ese equilibrio es un poquito complicado. Sí, por supuesto. Sí, totalmente. Por ejemplo, profe, yo siempre sentí que necesitaba ver para entenderlo, ¿no? Entonces, como ponerme en los zapatos de lo que estamos hablando. Entonces, si estaban hablando de un estilo, yo me iba a buscar imágenes. Y además quería como todo el contexto, ¿no? A mí me encanta el chisme, entonces quería saber qué estaba pasando, qué conflictos había, qué sentía el artista, ¿no? Esto hacía que todo tuviera más sentido para mí. Entonces, yo le quiero preguntar, ¿cómo cree que debería enseñarse la historia del arte a niños o adolescentes? Pues así como lo dices, o sea, en realidad la historia se puede estudiar como un chisme, que si María Antonieta, no sé qué, pero también el arte, que si la vida de Caravaggio esto o aquello, y bueno, en general tiene que tener un relato atrás, ¿no? Hoy nosotros, por ejemplo, aquí en la carrera trabajamos mucho con un término que se llama storytelling, ¿no? O que tiene que ver con esa narratividad. Y yo creo que eso se tiene que trasladar claramente a todas las clases, pero especialmente a la clase de historia del arte o a las clases de historia, porque no es coincidencia que contar una historia lleve la palabra historia, ¿no? Entonces esa narración y que te metan en la película cuenta muchísimo, implica una teatralidad, implica mucho pues ese ejercicio pues que es más expresivo también. Totalmente. Sí, justo. Y creo que el problema al enseñar historia es que muchas veces nosotros como que aprendemos todo para el examen, no para entender. Y llegas al examen, memorizas fechas, lo vomitas todo en el momento y pues ya, se desaparece toda la información. Entonces, profe, si usted tuviera que diseñar una clase de historia para un nivel básico como sería la secundaria desde cero, ¿qué cambiaría primero?
Bueno, supongo que el enfoque, ¿no? Como lo han planteado, pues, a mí me gusta mucho empezar con eso, o sea, con una teatralidad. Y mucho tiene que ver también con contagiar la pasión. Decías de un examen. ¿Cómo un examen de historia del arte? ¿Qué te pregunto? ¿Te apasionó el Renacimiento? Pues la respuesta siempre tiene que ser que sí. Entonces, y así con todo. O sea, las vanguardias artísticas están pensadas para disfrutarse. O sea, el arte mismo está pensado para el placer de los sentidos. Y si a través de la escuela le quitamos lo bonito y lo divertido, pues es que algo estamos haciendo mal. Para desarrollar una materia en educación básica, bueno, hay que considerar otros aspectos pedagógicos, ¿no? Muy puntuales de la etapa de crecimiento de la persona, pero yo creo que además es el momento adecuado para hacerlo, ¿no? No solo pensaría en la secundaria, sino incluso antes. Es un poco como los idiomas, ¿no? Que los idiomas, mientras más chico lo aprendes, mejor los aprendes. Algo similar pasa con la educación artística. Cuando te enfrentas en una edad joven o en una edad temprana, pues lo vas disfrutando más y te vas metiendo más y vas conociendo más el ecosistema que implica. Pero sí, trataría de llevarlo también hacia lo lúdico por la edad, ¿no? Pensar, no sé, en a lo mejor un teatro de sombras o algo que te mantenga con la atención puesta en la historia del arte y que no tengas que estar entendiendo la fecha exacta, ¿no? No importa si fue 1806 o 1807, bueno, salvo algunos años muy específicos, pero importa más como entender el sentido y el espíritu de la época y el vínculo con la creación de imágenes. Por ejemplo, alguna actividad tal cual manual que se pueda relacionar junto con la historia del arte, que por ejemplo vaya contando la historia y aparte alguna actividad como cuál podría ser. Eso siempre ha sido mi sueño. Imagínense empezar por ver pinturas rupestres y experimentarlo. O sea, tener una plaquita ahí de yeso y que pintemos así con los dedos o con un palito y que moler nosotros nuestro pigmento. Y así con cada parte de la historia, no sé, en la Edad Media hacer un vitral o un vitral con papel o algo así estaría muy padre. Ay, wow, estaría increíble, la verdad. A mí me hubiera encantado tener actividades así en educación básica. Sí, es la experiencia que todas hubiéramos querido. Sí, totalmente. Y, por ejemplo, ¿qué le gustaría recomendar para otros docentes o instituciones para no hacer esto como tan aburrido? Bueno, un poco o sea, la empatía, ¿no? Trata de dar una clase como te habría gustado tomarla a ti. Claro. Y eso, o sea, justo desde la prehistoria, a todos nos ha gustado lo mismo. Una buena historia junto a una fogata, ¿no? Junto al fuego, y eso no ha cambiado. Ahora a lo mejor se llama cine o series, pero si nos ponemos a ver, lo que subyace, lo que está detrás de eso, es una historia bien contada, un relato y bien ilustrada también en este caso. Por supuesto. Y dígame, ¿a usted cree que vale la pena defender la enseñanza del arte desde edades tempranas, así aferrarse a, no, sí, aprende historia del arte, pero no forzado, como por ejemplo, te aprendes la tabla del 7 porque te la aprendes? No, definitivamente, pero tiene que ver más con una educación del contagio, ¿sí? Es contagiarte el gusto y la pasión por algo. Piensen que esto puede trasladarse también, no sé, a la música, al teatro, a cualquier forma de producción artística, y la verdad es que sí. Tiene que defenderse desde las edades tempranas, igual que la ciencia y que el deporte. El arte hace una parte fundamental de la formación humana. La verdad es que sí, concuerdo mucho. Creo que muchas veces esta sensibilidad artística ayuda mucho a las personas a desarrollar y ser más empáticos, porque en nuestro mundo lleno de inmediatez y de redes sociales estamos perdiendo un poco la empatía, y creo que el fomentar la educación temprana del arte nos ayudaría a poder reavivar esta empatía entre nosotros y esta conexión. Y me encanta que se estén tocando estos temas porque realmente es algo con lo que nosotras como diseñadoras gráficas convivimos diario, pero le agradecemos muchísimo, profesor, por todo su conocimiento y por su participación. Y bueno, también como anuncio parroquial, muy pronto lanzaremos nuestra webserie. Va a ser un recorrido temático por la historia del arte pensado especialmente para jóvenes, sin memorizar por memorizar, sin clases acartonadas. Y para esto nos acompañará Ana Lotusiana, que es una rana curiosa que cuestiona todo, que se equivoca, que investiga y que nos ayuda a ver el arte como lo que realmente es, una experiencia viva. Esto fue Estudio Lotus.